Entonces hoy hablaremos sobre el traslado y la inmovilización, que consiste en las técnicas aplicadas para mover un accidentado en caso de que sufra un accidente. Entonces, digamos, lo que busca es trasladarlo de manera segura y poder estabilizarlo y ser llevado a un centro asistencial o de un sitio donde lo puedan atender de la mejor manera y que tengan cuidados mucho más definitivos. Entonces, eso es como la parte de la inmovilización y el traslado. Entonces, para trasladar a una persona siempre es necesario tener como un plan o planificar el traslado para realizarlo de la mejor manera y poder así llevar y no cometer errores. Entonces, digamos, entre los peligros que uno puede cometer errores durante el transporte pueden ser agravar el estado general, provocar lesiones vasculares o nerviosas. Entonces, digamos, si está lesionado uno puede empeorar esas lesiones. Convertir fractura cerrada o abierta, incompleta o incompleta. Entonces, digamos, si se fractura un brazo y uno no hace digamos, un debido traslado, se puede empeorar la lesión que sufrió en ese momento. En este estamos hablando como de una fractura cerrada o abierta. También se puede provocar mayor desviación de la fractura. Entonces, digamos, si está fracturada, si uno no lo mueve de la mejor manera, se puede empeorar eso. Entonces, digamos, una de las condiciones que se debe mantener durante el transporte es no movilizar solo en caso de que sea necesario. O sea, si es necesario trasladarlo, uno lo trasladaría. Y otra de los puntos que se pueden tratar ahí es no movilizar hasta que existan medios adecuados para hacerlo. Entonces, si una persona se accidentó y tiene fracturas o cualquier otro tipo de accidente, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Otro tipo de accidente, lo que uno debe hacer es evitar moverlo. ¿Listo? Entonces, solo será urgente si este peligro de fuego o explosión o derrumbe o atropello. Entonces, si hay un accidente o hay un incendio o un derrumbe, ahí sí es muy necesario trasladar a la persona para que no sufra efectos secundarios. Okay. Considerar siempre que puede existir la lesión. Considerar siempre que puede existir una lesión de columna vertebral y movilizar al herido con un eje rígido del cuello. Entonces, digamos, si existe una lesión ya sobre la columna, lo que uno debe mantener a la persona accidentada es mantenerlo siempre alineado para evitar así una lesión mayor. Entonces, digamos, si se puede movilizar, simplemente uno le brinda ese apoyo para que la persona se pueda desplazar. Algunos objetos de movilización que se pueden utilizar pueden ser estabilizar lesiones. Las lesiones pueden ser existentes, evitar lesiones no secundarias, aliviar el dolor, controlar la hemorragia. Esos serían como están los objetivos de la inmovilización. Entonces, si uno va a inmovilizar a una persona es para evitar que sufran todo ese tipo de circunstancias. Entonces, para el traslado del lesionado se pueden utilizar varios tipos de arrastre, de carga o improvisación de camillas. Entonces, el traslado por arrastre se utiliza siempre que hayan peligros inminentes, ya puede ser como incendios, derrumbes o explosiones previamente de parte del lesionado. Entonces, simplemente se hace este tipo de traslado en arrastre. Entonces, un traslado por carga se utiliza siempre y cuando existan unos pocos socorristas. Entonces, si no hay, digamos, la mayor cantidad de personas, entonces simplemente se hace este tipo de carga. Entonces, si la persona no presenta una lesión mayor, entonces si no es muy de gravedad, uno lo puede ayudar a que se haga un traslado sobre carga o uno lo puede cargar. Entonces, ese sería, digamos, como un traslado por carga. Entonces, existen varias formas de trasladar a un lesionado siempre y cuando cumpla los principios básicos. Entonces, digamos, uno busca, dependiendo de la gravedad del accidentado, busca un tipo de traslado, ya sea entre varias personas, ya sea al lado con materiales o dependiendo si es una caída, se puede cargar, se puede arrastrar o cargar. Entonces hay diferentes formas en las cuales se pueden utilizar
para hacer este tipo de traslados. Entonces aquí hay algunas de las formas que se pueden realizar. Buenas noches, mi nombre es Jessy Murcia. Hablaremos un poco sobre la prevención en los traslados. Para evitar mayores lesiones en los traslados de las víctimas en un tipo de accidente, se debe asegurar las vías respiratorias de las víctimas. Debemos controlar las hemorragias antes de poder mover a la víctima. Debemos realizar una inmovilización de fracturas en caso de que se presente alguna fractura. Como prevenciones adicionales, debemos verificar el estado de conciencia del paciente. Si se encuentra inconsciente a causa de un traumatismo o inconsciente a causa de algún otro suceso. Si es en caso de un traumatismo, lo ideal sería considerar que puede haberse generado una fractura en la columna o algún inconveniente en la columna vertebral. De pronto puede estar lesionada de pronto por el traumatismo. Debemos evitar de torcer o de pronto doblar el cuerpo. Por lo general tratar de mantenerlo erguido para no generar ningún tipo de fractura. Eh, Tampoco debemos mover mucho la cabeza o tratar de mover mucho al paciente. Lo ideal es tratar de mantenerlo estable, estático, evitar que se mueva mucho, sino que se quede quieto para evitar posibles fracturas o poder empeorar alguna de las fracturas que presente en ese momento. Estas personas no deben ser transportadas sentadas. Por lo general se deben transportar o se deben desplazar o los traslados se deben realizar con una camilla rígida, garantizando el buen estado de su columna vertebral y pues evitando que de pronto siga a presentar algún inconveniente o algún traumatismo adicional con la lesión o con el golpe que se haya ocasionado. Se deben dar órdenes claras. De pronto en un momento del traslado no se debería realizar con una sola persona, sino debería realizarse entre dos, tres o cuatro personas para poderlo ubicar en la camilla o poderlo trasladar de forma correcta. ¿Para qué? Para mantener de forma erguida su cabeza y su columna, sin que eso ya se vaya a doblar y no tenga ningún inconveniente. También pues tenemos como la precaución en caso tal de que de pronto tengamos que trasladar a alguna persona que se encuentre en algún incendio o alguna otra circunstancia, pero que en esta no se haya generado ningún traumatismo, o sea, que sepamos que no tiene ningún golpe a nivel de la columna o de la cabeza. Esta forma la podemos hacer en la forma de bombero, que es arrodillarnos un poco, flexionar un poco las rodillas, mantener la espalda erguida y podernos colgar a la persona al costado o a la parte de la espalda y poderla generar en esta parte así, después la recostar así sobre nosotros y poderla alzar tipo costal, que es la posición de bombero que le llamamos. Lo general es realizar la fuerza siempre con las piernas, no con la columna, pues para que nosotros no podamos sufrir ninguna lesión. Este tipo de traslados se realizan pues en las ocasiones que dije, que sea de pronto algún incendio o que de verdad tengamos que trasladar a la persona de forma rápida, pero que sepamos que no sufrió ninguna lesión o no tiene ningún golpe contundente, ya sea en la cabeza, en la columna o en algunas extremidades que le impidan moverla, sino que de pronto es una persona que haya sufrido alguna intoxicación o que está un poco mareada por gases y no se pueda trasladar por sí sola, o que las lesiones que haya sufrido sean más lesiones leves y no unas lesiones muy graves. Debemos tener en cuenta que el transporte o la forma de poder trasladar a la persona tiene que ser adecuada al problema o la circunstancia que se esté presentando. O sea, si tenemos que evidenciar muy bien las lesiones que tiene la persona, el entorno en el que nos encontramos y asimismo analizar cuál es la forma correcta de poderlo trasladar o qué movimientos podemos realizar o de pronto qué método realizaríamos para poder trasladar a esta persona y poder brindar los primeros auxilios. En el momento de traslado hay que tener en cuenta el enfermo o el accidentado y se debe mover el cuerpo o sea, lo menos posible, lo que hablábamos antes. Debemos tratar de mover muy poco al paciente o solamente moverlo rápido, pero de manera efectiva y tratar de evitar al generar alguna lesión en un caso en el que se vean de pronto en peligro la vida tanto del paciente como la de nosotros. También debemos considerar las posiciones del lesionado. Esas posiciones debemos
tenerlas muy en cuenta porque debemos saber si está de cúbito supino con piernas elevadas, con cabeza elevada, si está semisentado, si está de cúbito supino con piernas dobladas. Según cómo se encuentra el paciente, podemos analizar un poco más las lesiones o los traumatismos que puede presentar la persona y asimismo sabemos cómo poderlos trasladar. También dependiendo de las lesiones que presente, debemos analizar muy bien cómo vamos a trasladar a esta persona. Si la podemos trasladar por carga, ya sea en arrastre, en carga o con alguna improvisación de camilla. Hay muchas formas de poder trasladar a los pacientes. Entonces debemos tener en cuenta todos los traumatismos que está presentando para así mismo saber cómo atenderlos y cómo poderlos trasladar. Si los podemos trasladar por arrastre, por carga o por camilla o por improvisación de camilla. Gracias.